Buenos días a todos, compañeros. Les vamos a hablar sobre el diseño de bases de datos relacionales, de los autores Silvershad y Amcourt. Bueno, nosotros además buscamos incluir información extra, ya que nos gusta profundizar un poco más los temas. Iniciaremos a hablar un poco más sobre los diagramas relacionales y la importancia de los conjuntos. Recordemos que, al hacer el diseño de una base de datos relacional, el objetivo principal es eliminar la redundancia de los atributos por cada tabla y hacer más eficiente la base de datos, considerando las llaves primarias y las llaves foráneas, ya que juegan un rol importante a la hora de realizar consultas, evitando la duplicidad de las tuplas y relacionando todas las tablas por sus atributos. Antes de adentrarnos en conceptos más avanzados, revisemos algunos principios fundamentales del diseño de bases de datos relacionales. Modelo relacional. Este modelo organiza los datos en tablas, conocidas como relaciones, donde cada fila representa un registro único y cada columna un atributo de estos registros. Este enfoque facilita la organización, acceso y manipulación de los datos de manera eficiente. Una llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifican, otra vez lo repito, llaves primarias y llaves foráneas. Una llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifican de manera única cada registro de una tabla. Las llaves foráneas son atributos en una tabla que se refieren a las llaves primarias en otra tabla, estableciendo una relación entre las tablas. Un aspecto fundamental en el diseño de bases de datos son los conjuntos de datos. El contexto de bases de datos. Un conjunto de datos es una colección de datos organizados en una tabla que puede ser manipulada y consultada utilizando SQL. Un conjunto en SQL se define como la tabla, es decir, que al crear una tabla se pueden crear un conjunto y a partir de una más tabla se pueden crear más conjuntos de acuerdo con lo que vayamos a consultar. Inclusive se pueden realizar operaciones con estos conjuntos que en ocasiones son fundamentales para excluir tuplas y restringir las consultas. Bueno, como ya sabemos, las operaciones fundamentales de los conjuntos en SQL son la unión, que la unión combina los resultados de dos consultas y elimina las duplicaciones. La intersección devuelve las tuplas que están presentes en ambas consultas. La diferencia devuelve las tuplas que están en la primera consulta pero no en la segunda. Producto cartesiano combina todas las tuplas de las dos tablas. Y por último, la proyección, que selecciona ciertas consultas de la tabla. Por ejemplo, si queremos combinar dos tablas de estudiantes de dos diferentes campus en una sola tabla, podremos usar la operación de unión. O si queremos encontrar los estudiantes que están inscritos en ambas listas, usamos la operación de intersección. Estas operaciones son esenciales para la manipulación y consulta de datos en SQL. Con ellas podemos construir consultas complejas y obtener exactamente la información que necesitamos. Bien, ahora que ya hemos cubierto los fundamentos de cómo crear y relacionar conjuntos de datos en SQL, podemos profundizar un poco más en conceptos más avanzados como dependencias funcionales y la normalización. Estas técnicas nos permiten optimizar nuestra base de datos, eliminando redundancias y asegurando la integridad de los datos. Entramos en detalles sobre la cerradura de un conjunto de atributos. Este concepto es esencial para trabajar con dependencias funcionales y para la normalización de las bases de datos. La cerradura de un conjunto de atributos en SQL, también conocida como closure o clausura, en el contexto de la teoría de base de datos y dependencia funcional, es un concepto que se usa para determinar los atributos que se pueden derivar de un conjunto dado de atributos mediante un conjunto de dependencias funcionales. En la siguiente imagen se muestra cómo podemos calcular la cerradura de un conjunto de atributos mediante un algoritmo basado en el lenguaje de conjuntos. Se utilizan dependencias funcionales, que pues bien, estas se definen como relaciones entre conjuntos de atributos, asegurando que ciertos atributos determinen de manera única a otros dentro de una tabla. Pues bueno, podríamos decir que la definición formal de una dependencia funcional es: las dependencias funcionales son reglas que establecen
la relación entre los atributos de una base de datos relacional. Formalmente, una dependencia funcional representada por X que inyecta a Y indica que dado un valor específico de X, solo puede existir un único valor correspondiente de Y. Esto significa que el valor de Y está determinado de manera única por el valor de X. Ok. Vamos a explicar un algoritmo que nos permite encontrar el conjunto de dependencias funcionales de cerradura conocidas como F mayúscula de la cerradura del conjunto de atributos. Este algoritmo nos ayudará a identificar todas las posibles dependencias funcionales que se pueden derivar de un conjunto inicial de dependencias funcionales F mayúscula. El algoritmo se puede describir como la siguiente manera. Inicialización. Comencemos con F mayúscula del conjunto cerradura, es decir, nuestro conjunto de dependencias funcionales de cerradura inicialmente contiene las mismas dependencias que el conjunto F mayúscula. Número 2. Repetir hasta estabilización. Este proceso iterativo que se repite hasta que F mayúscula del conjunto cerradura no cambie más. Esto asegura que hemos encontrado todas las dependencias funcionales posibles. Número 3. Aplicar la regla de reflexividad y argumentación. Para cada dependencia funcional F en F mayúscula del conjunto cerradura, aplicaremos las reglas de reflexividad y argumentación. La regla de reflexividad nos habla, si Y está contenido en X, entonces X está contenido en Y es siempre cierto. Regla de argumentación, si X está contenido en Y es cierto, entonces XZ está contenido en YZ también es cierto. Para cualquier conjunto de atributos Z. Añadimos la dependencia funcional resultante F mayúscula del conjunto cerradura. 4. Aplicar la regla de transitividad. Para aplicar el par de dependencias funcionales F minúscula 1 y F minúscula 2 en F mayúscula del conjunto cerradura, verifiquemos si se pueden combinar utilizando la regla de transitividad. La regla de transitividad nos habla que si X pertenece a Y y Y pertenece a Z son ciertas, entonces X pertenece a Z también es cierto. Añadimos las dependencias funcionales resultantes a F mayúscula del conjunto cerradura. Número 5. Repetir. Repetimos este proceso hasta que F mayúscula del conjunto cerradura cambie más, es decir, hasta que no se puedan añadir más dependencias funcionales. A su vez, añadiremos una imagen extra que nos permitirá ver esto de manera más clara y más gráfica.